A ver, en toda oración en español, pero en toda, hay un protagonista, un personaje principal que es el que mueve toda la acción. El problema es que a veces se esconde a plena vista. Así que hoy nada, nos ponemos la gabardina y nos convertimos en detectives de la gramática para encontrarlo siempre. Venga, que empieza la investigación. Pues esa es la pregunta del millón, la que vamos a resolver. Piensa que en cada frase hay un héroe, a veces un culpable, pero siempre, siempre un personaje central sobre el que trata todo. Nuestra misión va a ser identificarlo sin que nos quede ni una sola duda. Y para eso, claro, necesitamos conocer bien el escenario del crimen. Antes de ponernos a buscar pistas como locos, cualquier buen detective lo primero que hace es analizar la escena. Y en nuestro caso, la escena es la oración. La mayoría de las oraciones en español tienen una estructura muy básica que tenemos que dominar para poder empezar a indagar. Y esa estructura se llama oración bimembre. Ojo al nombre, que parece más complicado de lo que es. Bi, que significa dos, y miembre de miembro, o sea, dos partes, dos miembros. Así de simple. Es como el esqueleto de casi cualquier frase que usamos en nuestro día a día. Y aquí los tenemos, los dos sospechosos habituales, el sujeto y el predicado. El sujeto es nuestro protagonista, ¿vale? La persona, el animal o la cosa que hace algo o de la que decimos algo. Y el predicado, pues el predicado es todo lo demás, el resto de la historia, lo que se cuenta sobre ese protagonista. Son inseparables, vamos, como un detective y su caso. Bueno, ahora que ya conocemos el terreno, vamos a centrarnos en nuestro objetivo. Vamos a aislar y a analizar al sujeto. Y para encontrarlo no hace falta ninguna lupa, sino una herramienta que es muchísimo más potente, la pregunta correcta. Este es nuestro método. Es infalible. Lo primero, localizamos el verbo, que es el corazón de la acción, el motor de la frase. Y segundo, le preguntamos directamente a ese verbo. Usamos quién o quiénes si creemos que es una persona o qué si puede ser una cosa. La respuesta a esa pregunta es siempre, siempre nuestro sujeto. Venga, vamos a empezar con el primer archivo del caso, que son los sujetos más fáciles de encontrar. Aquellos que, la verdad, no se esconden mucho. Están ahí, escritos, a la vista de todos. Este es el sujeto expreso. Como su propio nombre indica, está ahí, expreso, visible en la oración. Aquí no hay mucho misterio, solo tenemos que aplicar la técnica. Vamos a poner la prueba. Aquí tenemos la primera prueba. La oración es: los niños estudian en el colegio. Venga, primer paso, localizar el verbo. Clarísimo, ¿no? Estudian. Y ahora aplicamos el segundo paso, la pregunta clave. Le preguntamos al verbo ¿quiénes estudian en el colegio? Y la respuesta es inmediata. Es que no hay duda. Los niños. Caso resuelto. Los niños es el sujeto expreso de esta oración. A ver, ahora un caso un poquito más astuto. Me encantan las frutillas con crema. Mucho cuidado aquí, que el orden de la frase nos puede intentar engañar. El verbo es encantan. La pregunta es, ¿quién realiza la acción de encantar? Como no estamos hablando de una persona, usamos la otra pregunta. ¿Qué me encantan? ¿Y la respuesta? Las frutillas con crema. Perfecto. Y ojo, que este es un punto clave, sobre todo con verbos como gustar o encantar. Mucha gente cae en la trampa de pensar que el sujeto es a mí, o sea, yo, pero no. La gramática nos dice que lo que nos gusta es el verdadero protagonista. El sujeto no siempre es una persona, ni tiene por qué estar al principio de la frase. Una pequeña distinción, muy rápida. A veces nuestro protagonista actúa en solitario. A eso le llamamos sujeto simple, porque solo tiene un núcleo, una palabra principal. Otras veces, pues actúa en equipo, y eso es un sujeto compuesto, con dos o más núcleos. Por ejemplo, si decimos entre tú y yo hemos pintado la pared y preguntamos ¿quiénes hemos pintado? La respuesta es tú y yo. Dos núcleos. Un sujeto compuesto en toda regla. Muy bien, hemos resuelto los casos fáciles. Yo creo que ya es hora de pasar al siguiente nivel de dificultad, el misterio del protagonista invisible, ese que actúa desde las sombras. Se le conoce como sujeto tácito o a veces omitido. No está escrito, no lo vemos, pero ha dejado una pista fundamental, la forma del verbo. La conjugación del verbo es como su huella dactilar y nos va a decir exactamente quién es nuestro sujeto. A ver, observemos esta frase. Tengo mucho frío. El sujeto no aparece por ningún sitio. ¿Cómo lo encontramos? Pues usamos la misma herramienta de siempre. El verbo es tengo. Vamos a hacerle la pregunta. Le preguntamos al verbo ¿quién tengo mucho frío? Sí, ya sé que la pregunta suena un poco rana, pero es la aplicación directa de nuestra técnica. Y la única respuesta que encaja con el verbo tengo es yo. El sujeto estaba oculto, pero el verbo nos lo ha chivado. El sujeto tácito es yo. Otro ejemplo. ¿Vendrán con nosotras a la playa? De nuevo no hay un sujeto visible. El verbo es vendrán. Pues nada, es hora de interrogarlo.
¿Quiénes vendrán? La terminación del verbo han solo puede corresponder a ellos o ellas. El contexto de la conversación ya nos diría el género, pero la identidad del pronombre está clarísima. Misterio resuelto. Bueno, pues hemos reunido todas las pruebas y hemos resuelto los misterios. Ya es hora de hacer un pequeño resumen con las conclusiones para cerrar el caso de una vez por todas. Entonces, para que quede todo claro, el sujeto puede ser expreso, si está escrito, o tácito, si está omitido, y al mismo tiempo puede ser simple, si tiene un solo núcleo, o compuesto, si tiene varios. 4 perfiles de sospechosos que ya sabemos identificar perfectamente. Y sobre todo, nunca hay que olvidar nuestra herramienta de detective. La clave de todo este análisis se reduce a una técnica que es simple pero infalible. Encontrar el verbo y preguntarle ¿quién?, ¿quiénes? ¿O qué? Con esto es que ningún sujeto se nos va a poder esconder. Lo tenemos, hemos desenmascarado al protagonista. La identidad del sujeto ya no tiene secretos para nosotros. Pero claro, toda buena historia tiene 2 partes. Ahora que el sujeto está resuelto, ¿nos atrevemos con el predicado?